Salmo número 30. Leemos del versículo 8 al versículo 12. Dice así la palabra: A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Señor, bendiga esta lectura de la palabra. Hemos dicho que en este salmo el Señor responde la oración de David de una enfermedad de muerte. Y como dice el versículo 2, a ti clamé y me sanaste. David fue sanado de una enfermedad, pero si bien es cierto, la enfermedad física es una de las áreas en las cuales el hombre puede caer, también puede caer en el área espiritual, y David reconoce que también ya quizás gran parte de esta enfermedad es producto de una enfermedad espiritual que se anidó en su corazón en un momento en que él vio su prosperidad, el que vio su grandeza, el que vio sus riquezas y dijo: no seré jamás conmovido. Hubo una acción, una actitud de altivez, de soberbia de David, ¿ya? Sin embargo, el Señor se silenció de él y él terminó turbado, como dice el versículo 7, totalmente ya extraviado, confundido, angustiado, justamente porque sintió la ruptura de la comunión con su Señor. Y hermanos, cuando estamos afligidos, cuando estamos confundidos, no hay mejor herramienta que la oración. Y eso es lo que vemos del versículo 8 en adelante. A ti, oh Jehová, clamaré. Si estoy en aflicción, si estoy confundido, si sé que he pecado al Señor, si sé que no me he portado correctamente y no le he dado gloria, tengo la posibilidad de volver y golpear el trono de la gracia que siempre está disponible. Así que David hace eso. Ya, como dice en Santiago capítulo 5, ya está alguno de ustedes afligido, haga oración. Hermano, no hay mejor herramienta que volver al Señor por vía de la oración, volver a clamar a Él. Y David lo supo, y en medio de esta aflicción vuelve a clamar al Señor. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré, a mi Dios soberano, al dueño mío, al dueño de todo, a Él suplicaré. Esa palabra habla de que su actitud ya cambia totalmente. Él no puede mantenerse en altivez, en soberbia, sino que él viene en humildad al Señor, viene en una actitud de mendigo, ya extendiendo su mano para que el Señor obre en su vida. A ti, Señor, suplicaré. Y realmente la oración de David ya tiene contenido de entendimiento. Él está confundido, pero al volverse al Señor, la oración hace un efecto en poner a David su mente en claridad. Y él ora con claridad, ora con entendimiento, con razón y con argumentos. Y hermano, el Señor le gusta una oración que está basada no solamente en lo emocional, sino también está basada en el entendimiento. David piensa y le dice al Señor, porque la oración es un diálogo con Dios: ¿qué provecho, Dios, hay en mi muerte? Señor, si yo realmente fuera a la muerte, ¿podría seguir sirviéndote? La respuesta es no.
no puedo seguir sirviéndote, no puede haber utilidad, no me puedes utilizar como instrumento en tus manos si yo perezco, si desciendo a la sepultura. ¿Te alabará el polvo si vuelvo al polvo del cual fui tomado y fallezco? ¿Puedo seguir siéndote útil en el ministerio, frente al pueblo? ¿Puedo seguir siendo útil? Esa es la pregunta que que David le hace al Señor, ¿ya? ¿Puedo seguir predicando? ¿Anunciará tu verdad? ¿Puede un muerto seguir compartiendo el mensaje de la palabra? ¿Puedo seguir predicando el evangelio si muero, Señor? ¿Se dan cuenta? Y Dios se goza de ese argumento lógico de David, con razón, con entendimiento, pero con total humildad y dependencia del Señor, como un mendigo suplicando al Señor. Señor, si tú me vas a dejar unos años más de vida, será con el único propósito de servirte. Y hermanos, a veces nosotros no reconocemos que Dios nos sana de una enfermedad seria, grave, con el único propósito de que le glorifiquemos, le honremos y nos dispongamos en gratitud a servir al Señor. A veces Dios nos llama de una manera bien fuerte, pero es un llamado para que salgamos de la tibieza, salgamos de la indolencia, salgamos del adormecimiento y nos volquemos a servir al Señor. Y David entendió todo eso, estuvo confundido, estuvo turbado, pero la oración le dio claridad, la oración lo conectó con Dios y pudo entender cuál era el propósito de Dios. Dios tenía un plan aún con él en vida. Dios tenía propósito aún con él en esta vida. Entonces David vuelve a clamar al Señor: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Señor, en esta situación en que me encuentro, Señor, frente a mis necesidades, frente a mis angustias, frente a mis miserias. Ten un corazón para mí. Interven tú, Señor, y levántame, sálvame, restáurame, sáname físicamente, pero ahora te pido, sáname espiritualmente, Señor. Tu silencio me ha agobiado, Señor, la descomunión contigo me ha golpeado fuerte. Ese monte fuerte fue totalmente zarandeado, Señor. Aquí estoy, ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Solo tú, Señor, me puedes ayudar. Y hermano, esta frase es tan importante porque marca que David reconoce una total dependencia de Dios. Así debe ser nuestra vida con el Señor. Depender, no atrevernos a hacer las cosas en nuestra fuerza, en nuestra carne, sino es con su Espíritu. Por lo tanto, si voy a predicar, tengo que pedirle: sé tú mi ayudador, ayúdame, Señor. Si voy a manejar por la carretera, Señor, sé tú mi ayudador. Si voy a bendecir porque voy a llevar algo a alguien que tiene necesidad, ya un desvalido, Señor, sé tú mi ayudador. Sé tú mi ayudador en grandes cosas, en grandes decisiones, pero también sé tú mi ayudador en lo cotidiano de la vida, en las pequeñas cosas. Hermano, eso manifiesta una absoluta dependencia del Señor. Y David le pide en su oración: sé tú mi ayudador, Señor, no me sueltes nunca más, porque fue duro el tiempo en que te silenciaste. Sé tú siempre dentro de mí, Señor, proveyéndome y orientándome en todo lo que es el propósito que tienes con mi vida. Y esa oración, hermanos, Dios la respondió a David. Y David escuchó la respuesta del Señor, la vivenció y supo que Dios tenía un plan aún para su vida, que no lo iba a llevar en este momento, que el Señor iba realmente a restaurarlo físicamente, pero a restaurarlo espiritualmente, para que pudiera en sus manos, en las manos del Dios Todopoderoso, ser un instrumento de bendición. Y esa respuesta
cuenta que David vivencia de Dios, entonces cambia totalmente su estado de ánimo. Y por eso es que dice en el 11, has cambiado mi lamento en baile. Cuando Dios responde, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios restaura, cuando Dios sana, no solo en el cuerpo físico, sino en el alma, sana tu vida espiritual, hermano, tú tienes que experimentar el gozo de la mano y la respuesta del Señor. Por eso David canta, has cambiado mi lamento en baile. Yo estaba afligido, estaba en dolor, estaba en angustia, estaba turbado también, Señor, pero tú cambiaste toda esa situación en una fiesta, en danza, en baile. Tú cambiaste mi vestuario porque yo estaba como de luto con esa ropa, Señor, de dolor, ese cilicio que es típico de el luto, de la aflicción, del dolor. Tú lo sacaste de mi vida y me vestiste de alegría, me ceñiste de alegría, me diste nuevas ropas, nueva visión, nueva esperanza. Tú, Señor, lo haces todo en mi vida. Por ese motivo, por tu respuesta, por tanto, dice, ¿ven? Por tanto, en base a tu respuesta, Señor, en base a este cambio completo que has hecho en mi vida, yo me comprometo a ti cantaré, gloria mía, a ti te alabaré, dice Dios mío, para siempre. De ahora en adelante mi vida será una vida para honrarte, para glorificarte, para hablar de tus maravillas. Me recuerda, hermanos, cuando el Señor Jesús sanó al endemoniado gadareno. El endemoniado lo único que le quería era mantenerse al lado del Señor, en plena comunión con el Señor, pero el Señor tenía otros planes para el endemoniado. ¿Qué le dijo? Ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Predica el evangelio. Y saben, él fue no solamente a su ciudad, a su casa, sino que fue a toda esa región al oriente del Jordán, que se llamaba en la época de Jesús Decápolis. Decápolis porque son 10 ciudades, y él fue el primer evangelista. Este hombre contó las maravillas de Dios y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta debe ser la actitud y la acción, la gratitud expresado en servicio al Señor de la iglesia. Lo vemos también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, ya en el capítulo 3, Pedro y Juan sanan al ciego ahí de nacimiento en el pórtico a la entrada, la hermosa, ya, y fueron por esto llevados a la cárcel. Sin embargo, ellos testificaron del Señor, ya, y el Señor los libró. Y entonces dice la iglesia, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que anunciar las maravillas del Señor. Y la iglesia estaba orando por Pedro y Juan cuando estaban en la cárcel. Y el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló el lugar que estaban reunidos orando, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí dice, hermano, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Subraye, no estaré callado. David siente lo mismo que el endemoniado gadareno. David siente lo mismo que Pedro y Juan. David siente lo mismo que la iglesia cristiana del primer siglo. Siente un fuego, una necesidad urgente de no mantenerse en silencio, de comunicar, de anunciar. Muerto, podría anunciar tu verdad, pero me has dado vida, así que me comprometo a predicar tu palabra
palabra el resto de mis días y a alabarte, a glorificarte para siempre. Hermano, el quedar callado y no compartir la palabra del Señor es uno de los actos más, yo diría, más vergonzosos en la vida de un cristiano, porque se guarda todas las maravillas que Dios ha hecho con su vida. Tú estás llamado a comunicar, a testificar, a alabar al Señor. David lo entiende y se compromete con el Señor. Nos comprometeremos nosotros hoy con el Señor a dedicar nuestras vidas, a anunciar su palabra, a anunciar su verdad, a predicar el Evangelio y a adorarlo y alabarlo para siempre. Que el Señor haga su voluntad en cada una de nuestras vidas. Amén.